a través de ese encuentro, entender nuestra misión y nuestro lugar dentro de la iglesia. Entonces, ese es, digamos, o es lo primero que hay que entender. Nuestra diócesis de Cúcuta no trabaja de una manera desorganizada. Desde hace años anteriormente teníamos un plan pastoral, luego se dio la necesidad justamente de empezar, de implementar el PNP que nos ayuda a nosotros en este camino de fe, en este camino que es un camino que nos involucra a todos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el fundamento del PNP? El fundamento principal, y esto lo decía claramente ahora Monseñor, es la comunión, ¿sí? La comunión, que el obispo nos explicaba perfectamente, la comunión es la común unión, ¿cierto? Y en la Iglesia Universal, la comunión es visible a través de quién? El Papa. En la diócesis de Cúcuta, ¿quién? El obispo. En la parroquia, ¿quién es? El párroco, ¿cierto? Entonces, la comunión es el eje central de la vida eclesial, el eje central de la vida eclesial, y esta comunión se fundamenta en algo muy importante, en algo que no debemos olvidar, que es la obediencia, ¿no? Esta comunión tiene un carácter apostólico y se vive, obviamente, como ya lo decíamos, en esta estructura, en la Iglesia Universal, el Papa, en la iglesia particular, el obispo y en las comunidades parroquiales. Y esta comunión, esta estructura asegura que la iglesia camine en unidad de fe, que la iglesia camine siempre teniendo ese mismo lenguaje, lo que decíamos señora ahora, ¿no? Por ejemplo, nuestra diócesis de Cúcuta maneja los temas que ya conocemos, maneja discípulos. Nos caracteriza a todas las parroquias, ¿sí? En todas las parroquias tenemos que manejar este mismo lenguaje, tenemos que manejar este mismo discurso, porque de eso se trata la comunión. No se trata de que cada uno hace lo que quiera, o de que cada uno lleva un proceso diferente o un plan diferente, sino que todos caminamos en lo mismo, ¿cierto? Porque somos una iglesia y nuestra aspiración es justamente la misma, ¿no? Ahora, la misión, ¿a qué nos lleva el entender verdaderamente este PNP? La misión evangelizadora, la misión fundamental de la iglesia, ¿cuál es? Ya lo decía el inicio, evangelizar. La misión de la iglesia, de nuestras comunidades parroquiales, de la iglesia particular de Cúcuta es la evangelización. Y todas nuestras acciones pastorales deben llevarnos justamente a eso, a evangelizar. Y evangelizamos a través de los encuentros, a través de lo que la diócesis de Cúcuta nos está proponiendo, ¿sí? Evangelizamos a través de cada acción que como parroquia y que al interior de cada uno de los grupos podamos desarrollar, ¿cierto? Porque recordemos que lo que hemos recibido tenemos que también ofrecerlo a los demás. Ahora, miremos un poco lo que vemos en este cuadro que está aquí, ¿cierto? Entonces, el título del cuadro es, que esto lo tenemos también en todas nuestras parroquias, pasos o etapas centrales del proceso, ¿cierto? Ya lo decía anteriormente, el PNP es un itinerario, es un modo de trabajar organizado, es un modo de trabajar con una proyección que nos debe llevar a entender a nosotros que cada acción, cada momento debe también alcanzar a través de una acción concreta una meta, debe producir un fruto. Entonces, el PNP se desarrolla en 4 pasos fundamentales. El primero es el encuentro con ¿quién? Aquí lo dice, el primer paso, el encuentro con ¿quién? Con Jesús. Primer paso, el encuentro con Jesús. ¿Sí? Y aquí ustedes ven que hay una palabra que dice acento. ¿Qué es un acento? Los niños de la escuela. ¿Dónde está qué? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde se concentra la fuerza? ¿Cierto? Entonces, en este primer paso, encuentro con Jesús, aparece primer anuncio y querigma.
el primer anuncio y querigma. Ya más adelante el padre Daniel les explicará a profundidad cada uno de estos pasos, ¿cierto? El segundo paso tiene otro título, pero pueden leer. ¿Seguimiento con quién? ¿Seguimiento de qué? A ver, ¿seguimiento de qué? Muy bien. Y aquí hay una palabra interesante. El acento, ¿cuál es? Iniciación cristiana. ¿Listo? El tercer paso es comunidad con quién? Con Jesús. Y el acento es la experiencia comunitaria. Eso debemos entenderlo, ¿cierto? Es decir, empezamos desde nuestro encuentro personal con el Señor, ¿sí? Desde ese encuentro que yo tengo con Cristo, luego ese encuentro con el Señor a través de la iniciación cristiana se inicia a fortalecer para luego que vivirlo también de nuestra experiencia comunitaria. Toda experiencia con el Señor debe llevarnos también a nosotros a compartir nuestra experiencia, nuestra fe con la comunidad. Y finalmente, el cuarto paso es enviados por quién? Enviados por Cristo. Y ahí aparece como palabra fundamental la misión. ¿La qué? La misión, ¿cierto? Entonces, estos cuatro momentos, estos cuatro pasos, ¿qué nos permiten a nosotros o a qué nos llevan? Ya lo decía un poco anteriormente. Primero, nos debe llevar a fortalecer nuestra vida personal de fe. Porque lo decíamos, Señor, si nosotros que somos miembros vivos y activos de nuestras comunidades parroquiales, no entendemos que debemos en primer lugar nosotros mismos experimentar, vivir y sentir ese encuentro con el Señor que transforma nuestras vidas, va a ser muy difícil que anunciar al Señor, ¿cierto? Entonces, como vemos, este proceso no es una cosa que esté, digamos, aislado un paso del otro. Cada paso que tiene sus acciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el primer paso que vemos aquí que este encuentro con el Señor lo vamos fortaleciendo a través de la palabra de Dios, como el próximo año a través de ¿qué? De la liturgia, ¿sí? Y eso nos lleva a fortalecer nuestra fe, nos lleva a fortalecer y a entender nuestra fe también de cara a poder servir a los demás. Ahora, hermanos y hermanas de esta comunidad parroquial Cristo Maestro, tenemos que entender nosotros que debemos asumir este proceso. Debemos entender nosotros que para poder evangelizar en nuestras comunidades parroquiales, ¿qué debemos hacer? Entonces entremos en este primer momento, vivir de una manera fuerte nuestro encuentro. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Qué les podría hacer usted una pregunta? ¿Nos hemos encontrado con el Señor? ¿Sí o no? ¿Cómo nos encontramos con el Señor? Si yo les pregunto a ustedes en este momento, le pregunto a ¿usted cómo se encontró con el Señor? En la Eucaristía, ¿cierto? Y nos podemos preguntar, ¿cómo vivimos la Eucaristía? ¿La vivimos bien? ¿La estamos viviendo de manera verdaderamente? Es una Eucaristía, yo llego al templo a vivir la Eucaristía y la siento, la experimento y luego salgo a compartir esa alegría con mis hermanos. Este proceso nos debe llevar justamente a eso. Nos debe llevar a entender, hermanos y hermanas, que nuestra misión de evangelización de la Iglesia nace desde el mismo momento en que yo entiendo mi bautismo. Y al entender mi bautismo, entiendo también que mi misión dentro de la Iglesia, una vez yo soy servidor de mi parroquia, es la evangelización. Entonces, les dejo con el padre Daniel, que les va a explicar pues, justamente este primer paso, el encuentro con Jesús, y